El analista político israelí Amit Segal se une a nosotros desde Jerusalén. Bienvenido al programa. Gracias, Cristian. Gracias por recibirme. ¿Puedo preguntarte, Amit, si puedes aportar algún detalle? Si conoces más detalles de un alto el fuego. Periódicamente se nos dice que hay esperanzas y luego, por supuesto, no sucede y los rehenes no son devueltos. ¿Puede decirnos lo que se sabe ahora, los detalles? Como siempre en Oriente Medio es bueno mantener un pesimismo prudente. Los israelíes tienen la costumbre de jugar al ajedrez consigo mismos y suelen perder. Tenemos un acalorado debate en Israel, muestras al ministro de Finanzas en el gabinete de Benjamin Netanyahu, pero al final del día, desde noviembre, todas y cada una de las veces, jamás exigió una cosa importante a cambio que Israel no podría haberle dado, y es el fin de la guerra. Y es por eso que este acuerdo de rehenes no se ha logrado todavía. Y tengo que admitir que sigo siendo un poco pesimista por lo que oigo. Porque jamás se niega a esto. Entiende que mientras Israel continúe la guerra, incluso después de un periodo de 6 semanas, está acabado si Israel desmantela a Hamás en Rafa. Vale, también he oído ese pesimismo porque sí tienes razón, jamás quiere un alto el fuego total e Israel quiere hacer otras cosas. Entonces, ¿qué piensas? Porque la siguiente pregunta es, ¿habrá una invasión terrestre en Rafa? Bueno, una invasión terrestre en Rafa no es un capricho israelí. Hay una lógica en ella y es por eso que Israel está presionando. Por cierto, este es el único consenso en el gabinete israelí. Incluso ministros de la izquierda como Benny Gantz apoyan entrar en Rafa a fin de cuentas, porque hay 3 activos estratégicos de Hamás en Rafa. Uno son los últimos 5 batallones de este ejército terrorista que invadió Israel el 7 de octubre, con esos horribles resultados. El segundo son los altos cargos de Hamás en la guerra y en la muerte, número 1 y número 2. Si son asesinados o capturados por Israel, significa el final de la guerra con una victoria israelí. Lo tercero, que es lo más importante, es cortar la cadena de suministro, una línea vital para Hamas, desde Rafa egipcio, a través de los túneles. Hamas consigue todas las mercancías, todos los explosivos, todas las armas que quiere. Solo te daré un ejemplo, Cristian. Cada cigarrillo que se vende en Gaza es vendido por Hamas y lo venden 300 veces su costo de un solo cigarrillo. Todo ese dinero se destina a financiar actividades terroristas contra Israel. Por eso es tan importante cortar esta línea vital en Rafa. Así que vamos a hablar de lo que el primer ministro y lo que has oído de tus fuentes, ya sea de él o cercanos, sobre qué piensas sobre la decisión que tiene que tomar, si desafiar a Estados Unidos o hacer lo que parece que su flanco derecho le está empujando a hacer. Como saben, el amigo de Israel, el columnista Thomas Friedman, dice que Netanyahu tiene que decidir, ¿es Rafa o es Riyadh? ¿Quieres hacer, ya sabes, una coalición internacional o quieres ser empujado a una muy impopular y potencialmente muy difícil para todos, particularmente para los palestinos, la invasión de Rafa? Así que es interesante, Cristian, porque ya sabes, yo estaba aquí mismo, en este mismo techo de mi casa en Jerusalén, hace apenas 2 semanas y vi este increíble espectáculo de la cooperación de Oriente Medio entre saudíes, jordanos, israelíes, estadounidenses. Es decir, hubo una cooperación musulmana, judía, cristiana contra el Islam fundamentalista. Lo que Thomas Friedman escribe siempre desde más o menos el 95 es un trato que nunca oigo de los saudíes ni de la gente de los Emiratos. Solo lo oigo de Washington, Nueva York y Londres, que significa para Israel renunciar a su seguridad a cambio de perspectivas de paz en Oriente Medio. Por cierto, lo que realmente quieren los saudíes, a puertas cerradas, supongo que también lo oyen, es eliminar a Hamás como potencia regional, porque si Hamás acaba esta guerra de pie, significa que se ha salido con la suya matando a 1,200 israelíes, estadounidenses y británicos. Por eso Arabia Saudita quiere que Israel elimine a Hamás. Y creo que es al revés. Quiero decir, lo diré de otra manera. Por lo que he oído de fuentes de alto rango en Jerusalén, Biden dio la impresión de que invadir Rafa significa para él que Donald Trump
va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, porque los votantes de Michigan, especialmente los votantes musulmanes, no olvidarán esto y no irán a votar. Así que pierde Michigan, perderá las elecciones. Por eso los estadounidenses presionan a Israel de no invadir Rafah. Esto coloco en un momento muy dramático para Benjamin Netanyahu. Pero una cosa, Cristian, no estoy seguro de que Netanyahu necesite esas amenazas de su ala derecha. No creo que Netanyahu quiera saltarse Rafah. Creo que esta es su razón de ser en estos días. La guerra requiere una victoria absoluta, como él la definió. Vale, has puesto muchas cosas ahí, así que obviamente gente como Thomas Friedman y tus amigos en Washington y Londres también quieren asegurar un Israel libre y, ya sabes, plenos derechos para los palestinos. Así que aparquemos eso. Es muy interesante que digas que Netanyahu cree que la presión que está recibiendo se debe solo a la próxima elección de Biden. Pero como sabes, la mayoría de la gente cree, fuera y dentro de Israel, que la razón por la que Netanyahu no va a llegar a acuerdos es porque está preocupado por su propia supervivencia política y que no puede sobrevivir si hace algo que, como has oído, el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad y su coalición desaprueban. Y han dejado muy claro que no debe, como ellos dicen, ondear la bandera blanca. Así que, en primer lugar, puedo confirmar que Benjamin Netanyahu es un político que toma consideraciones políticas, pero te diré en qué cree la opinión pública israelí. Cree en la victoria total sobre Hamas. Se ve en todas y cada una de las encuestas. Lo más persuasivo para Netanyahu como político es derrotar a Hamas. Y en cuanto a la buena voluntad, estoy bastante seguro de que el presidente Biden desea todo lo mejor para los israelíes, pero hay un acalorado debate sobre lo que la provocará. Yo creo que la lógica significa que si Yehi Sinwar y Hamas en su conjunto se salen con la suya y siguen en pie después del 7 de octubre, ¿qué será lo siguiente? Quiero decir, usted todavía tiene este enemigo terrorista, enemigo monstruoso a solo una milla de tus fronteras. No será muy bueno para Israel. Será devastador para las perspectivas de Netanyahu como político, que no son muy buenas en estos días de todos modos. Así que creo que Netanyahu o la opinión pública en Israel, y esto es lo que la gente en Washington no entiende realmente, no están en contra de Netanyahu porque sea demasiado belicista. Están en contra de Netanyahu porque lo consideran demasiado moderado. Por ejemplo, el 72% de la población israelí está en contra del paso de ayuda humanitaria a Hamas desde la frontera israelí. Así que para que Netanyahu sea más popular, tiene que ser más halcón y no al revés. Sí, y dices a Hamas la ayuda humanitaria, pero por supuesto es al pueblo palestino que está en una situación muy desesperada. Y eso también es, ya sabes, aumentando la ira en todo el mundo contra Israel, como obviamente has visto, incluso entre muchos jóvenes. Pero puedo preguntarle, porque como usted sabe, mejor que yo, durante el fin de semana hubo más videos de prueba de vida que fueron enviados por Hamas, bueno, de alguna manera liberados, de 2 rehenes masculinos. Ahora no estamos publicando el video, pero hemos mostrado imágenes y cada noche, por lo que podemos reunir, hay familias de rehenes que culpan a Netanyahu por retrasar cualquier acuerdo para recuperar a sus seres queridos. Y esto es algo que está causando un gran problema. ¿En qué momento cree Netanyahu, si es que alguna vez lo cree, que los rehenes son lo primero, que las familias, el pueblo de Israel es lo primero? Bien, hay un debate sobre los rehenes. Si Israel acepta este acuerdo tan específico, significa que termina la guerra con 3/4 partes de los rehenes aún en Gaza. A 50 minutos de aquí en coche, 99 rehenes seguirán en Gaza. Así que el debate en Israel no es entre los que quieren que vuelvan los rehenes y los que no los quieren, porque, no sé, no tienen nada en el corazón. Pero la cuestión es, ¿qué ayuda más? Te daré un ejemplo. Hace 5 meses, Israel ejerció una fuerte presión militar sobre Hamas y consiguió 123 rehenes a cambio de solo, creo, 8 días de alto el fuego. Así que hay un sentimiento en Israel que dice, pon más poder militar y obtendrás más rehenes. Por cierto, ¿alguien pensó que causó, solo un segundo, Cristian, qué causó que Hamas publicara esos videoclips justo segundos antes de que Israel entrara en Rafah? Tal vez tienen algo que ocultar allí, tal vez quieren tenerlo como mercancía.
Y una última cosa sobre lo que dices de la hambruna. Los precios en Gaza y los hechos difieren. Los precios en Gaza de los alimentos y el suministro humanitario se redujeron drásticamente en las últimas semanas debido a la ayuda humanitaria. De hecho, Algo de ayuda ha entrado, pero no del todo. Hay más ayuda humanitaria enviada a Israel que antes de la guerra. No es así, como usted sabe. No, no que antes de la guerra, tal vez que antes de hace unas semanas. Pero quiero preguntarte, porque Netanyahu ha prometido, ya sabes, vamos a repasar esto, es la comunidad internacional y todas las agencias de ayuda dicen que no es suficiente. Hay imágenes horrendas y eso es lo que está enardeciendo al mundo contra ti. Pero quiero preguntarte esto, y además de los 35,000, ya sabes, muertos. Pero Netanyahu ha prometido la victoria total y usted habla de victoria. La mayoría de la gente en Israel cree que los rehenes anteriores fueron liberados gracias a una negociación. Su FDI solo ha logrado liberar a 3 de ellos. A 3 de ellos los mataron. Han pasado casi 7 meses, jamás no ha sido derrotada. Y ya sabe, tiene un líder, Marwan Issa, Yahya Sinwar, y los demás siguen ahí. Así que creo que la gente está empezando a decir, ¿cuánto tiempo, ya sabes, cuánto tiempo es hasta que consigas la victoria total? no sucederá sin Rafa. Es necesario, pero no suficiente. La victoria sobre Hamas me recuerda a la crisis de COVID. Durante la primera semana, le pregunté a un profesor que dio una entrevista en el canal 12, mi canal, ¿cuándo sabré que ha terminado? Ya ha terminado. Y me dijo, no habrá un momento concreto, pero habrá un día en que te sentarás en un restaurante de Jerusalén con tu familia y de repente nos diremos, vaya, ¿os acordáis de los días en que teníamos máscaras y no había restaurantes, ni bares, ni pubs? Creo que lo mismo se aplica a la derrota del terrorismo. Hace 20 años, Israel derrotó a los terroristas suicidas de Judea y Samaria. Llevó 3 o 4 años, pero al final no hay amenaza de terroristas suicidas en las calles de Tel Aviv y Jerusalén. Te daré 2 ejemplos. 1. El número de cohetes disparados desde Gaza se redujo en un 99%. El número de túneles terroristas, se redujo en un 70%. La capacidad de invadir Israel y masacrar, decapitar, violar y asesinar ya no existe. Así que creo que tenemos que ir allí. Y solo una cosa, Cristian. Hace 20 años, hasta la fecha, hubo una carta, un compromiso presidencial hecho por el presidente Bush para persuadir al público israelí de retirarse de la muy específica franja de Gaza. Le escribió a Sharon, el entonces primer ministro Sharon, que Estados Unidos trabajará para desmantelar toda organización terrorista que intente apoderarse de la franja de Gaza. Así que no solo Estados Unidos no pone sus botas sobre el terreno, ahora trata de impedir que Israel lo haga. Es algo que pondrá en riesgo no a Israel, sino el propio compromiso, el propio significado del sello presidencial y los compromisos presidenciales. Hasta ahora creo que te he leído alto y claro que hasta donde tú y tus contactos ¿saben? Habrá una invasión, incursión terrestre más dura. Pero ahora quiero preguntarte por las otras noticias que han surgido este fin de semana. Los medios israelíes, es decir, todos ustedes, informan de que funcionarios israelíes, incluida la oficina del primer ministro, creen que la Corte Penal Internacional, la CPI, puede emitir órdenes de arresto contra el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. También creen que pueden estar considerando órdenes de detención contra dirigentes de Hamas. Usted ha dicho que la oficina del primer ministro está muy preocupada. ¿Puede darnos más detalles? ¿Es eso lo que oyes? ¿De dónde lo oyes? ¿Cree que va a ocurrir pronto? No creo que preocupación sea la palabra. Horrorizados es una palabra que describe mejor lo que está sucediendo en los lugares altos en Israel en estos días. Sí, creen que hay muchas posibilidades de que la CPI emita una orden de detención. Las últimas noticias son que temen que sean discretas, es decir, que una vez que Netanyahu, digamos, haga una visita de Estado a Londres o a Bruselas, lo arresten allí. Por cierto, casi le ocurrió a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, hace unos 15 años tras la operación Plomo Fundido, creo, en Gaza. Así que no es algo nuevo, pero sí muy, muy dramático. De hecho, pone a los israelíes en una situación muy problemática. Es un terremoto de un nivel sin precedentes. Y para ser honesto, puedo confirmar que están muy preocupados, pero no puedo confirmar que vaya a suceder. De acuerdo, ¿seguiremos observando? Amit Segal, muchas gracias por estar con nosotros.